El conductor es cobre, como lo dice su mismo nombre, par de cobre, y está esencialmente recubierto por lo que sería un aislamiento, ¿no? Y como decía, generalmente vamos a utilizar un dieléctrico como plástico o caucho. Pero esencialmente, ¿qué es lo que tenemos en el cobre, ¿no? El cobre, como, como material, es un buen conductor, ¿no? Pero es un conductor económico, ¿no? El mejor conductor en realidad no sería el cobre, sino en realidad estaríamos hablando del platino, seguido por el oro, seguido por la plata, y recién podemos hablar del cobre como tal. No utilizamos el platino, el oro y la plata por razones obvias, ¿no? Resulta que el platino y el oro son realmente mucho más caros que el cobre, en lo que refiere a la naturaleza, son bastante complicados de tratar de conseguir. Y entonces no lo vamos a utilizar como conductores para la parte de transmisión de telecomunicaciones, ni siquiera en cortas distancias, ¿no? Imagínense nuestros cablecitos de alimentación que estuvieran hechos de oro. Si es que los lográramos hacer, no durarían ni 24 horas, especialmente aquí en La Paz, ¿no? Además sí, en las ciudades es muy peligroso manejar esos tipos de cables de oro. Sería ni una hora. Exacto. Pero yo les cuento que sí utilizamos el oro como tal y como conductor dentro de lo que son los circuitos integrados, ¿no? Especialmente los de alta gama, como por ejemplo los microprocesadores, su i7, su i5 que tienen dentro de su computadora o su Snapdragon dentro de su teléfono. Yo les aseguro que tiene conductores de oro, pero son tan chiquitos y tienen tan poco oro que obviamente habría que reunir una gran cantidad de celulares para hacer un anillo, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, decíamos que el par de cobre que vamos a utilizar, en realidad vamos a tomar en cuenta un conductor por que es un buen conductor y es económico, ¿no? ¿No? ¿Y qué les da la opción de ser buen conductor? La valencia química. A ver quién dice primero. Y eso que tiene chanchulla ahorita, porque todos están conectados a internet. Más uno más tres, Inge. Exacto, especialmente la que es 3, ¿no? ¿Por qué no tanto la 1? Porque la 1 en realidad es tomada en cuenta con un solo electrón que está en la capa superficial, mientras que la que tienen neta o principal, si ustedes gustan, la valencia 3, tienen efectivamente 3 electrones que lo tienen arriba, ¿no? En la última capa del electrón, del átomo, ¿no? Tenemos 3 electrones en la última capa del átomo, perdón, lo cual va a permitir a nosotros que se puedan mover más fácilmente, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, valencia más 4, tenemos que lastimosamente no nos permiten lo que es tan fácil la conducción, ¿no? Otro problema que tienen los que son solamente más uno, por ejemplo, litio, sodio, potasio, cesio, francio, amonio, si no me equivoco, todos esos tienen, bueno, amonio es un compuesto, hasta el francio, toditos esos metales tienen alta capacidad de oxidación. Entonces, cuando se oxida, sí, no dura, ¿no? Entonces, otra razón más para utilizar los que son de valencia 3, ¿no? Otro que se suele utilizar también, además del cobre, es bastante el aluminio, ¿no? Cable de aluminio van a chequear también, o aleaciones con aluminio, bastantes, ¿no?
especialmente en lo que es transmisión de altas potencias, ¿no? Ahora, un otro aspecto que tenemos es la cuestión de las propiedades físicas de nuestro cablecito, ¿no? Vamos a tomar esto en cuenta y obviamente va a servir para todo lo que hablemos luego, ¿no? Vamos a poner como si este fuera el conductor. A ver, lo pondremos una vez que estamos con miles de colores, vamos a ponerle un color cobre y que sea más gruesito. Ya este es nuestro conductor de cobre. Una cosa que tenemos bastante en lo que es cualquier conductor, que decíamos, es, bueno, ¿qué vamos a conducir? Vamos a conducir por ahí directamente lo que sería la corriente eléctrica, ¿no? Que le podemos poner una I de intensidad de corriente eléctrica. Le ponemos con el mismo tonito de, digamos así. Entonces nuestro conductor va a la redundancia, conducir una corriente eléctrica I a través de él, ¿ya? Pero al generarse una corriente eléctrica o al pasar una corriente eléctrica a través de él, nosotros vamos a tener un efecto interesante que lo vamos a llamar a través de esto un campo magnético, ¿no? que va a ser generado. Este campo magnético, de acuerdo a lo que es la regla de la mano derecha, vamos a tener al otro lado este. Otro colorcito para que se resalte un verdecito, digamos, ¿no? Resulta que esta característica del campo, más pequeñito, se va a generar gracias a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esto va a inducir directamente la posibilidad de, por un lado, vamos a tener directamente lo que es el campo eléctrico como tal, pero para diferenciarlo de lo que sería, esto lo vamos a llamar B, de intensidad o densidad de campo magnético, más azulita, y se va a deber directamente a lo que sería justo este campo que decíamos hace un momento. Entonces, esto es un efecto que no se lo puede hacer desaparecer, pero que puede ser bueno o puede ser malo directamente, dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un conductor guiado como el que está acá, es un efecto malo. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros tomamos en cuenta la característica directamente de lo que sería la generación del campo magnético, vamos a ver, lo vamos a copiar de una vez. Por esta generación, tener lo que sería una corriente inducida. ¿Eso qué significa? Que
esta corriente que teníamos antes acá, vamos a tener el problema de que si nosotros tenemos un otro conductor, como digamos este, que está dentro de este campo magnético, obviamente nosotros conocemos la posición, ¿no? Está dentro de este campo, nosotros lo situamos por ahí, por ejemplo. Entonces también va a obtener una otra corriente, una corriente que nosotros podemos llamar una corriente inducida. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener esa caracterización en lo que se refiere a lo que es el campo magnético y lo que tendría, entre comillas, el problema de lo que sería la corriente inducida. Esto nos va a generar un otro efecto que lo vamos a llamar también. A ver, vamos a agruparlo para que lo vean bonito esto. Es el efecto ¿no? Es el efecto de por el campo magnético produce un efecto llamado diafonía. Bueno, la mayoría de ustedes son, supongo, demasiado jóvenes para poder recordar lo que era una línea telefónica analógica. Pero en realidad, ¿qué es lo que tendríamos en las líneas telefónicas analógicas respecto a este problemita que decimos que sería la inducción de corriente eléctrica? Resulta que si ustedes hablaban por una línea que estaba colada a la otra y tenía este problema de inducción, que entre otras por la parte de aislación, etcétera, etcétera, entonces tendríamos el problema de que podíamos escuchar las otras conversaciones. Si hablamos de una línea digital, este mismo efecto no es que no desaparece, sino que resulta que también tendríamos la opción de que se está transmitiendo esa, pero como es una codificación digital, entonces el efecto va a ser prácticamente como ruido, ¿no? Cambiando unos por ceros y ceros por uno, lo que va a terminar en pérdida de la información, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer desaparecer este efectito? Resulta que si nosotros tomamos en cuenta lo que sería la generación del campo magnético, entonces esta forma de trabajo del campo magnético, si ustedes recuerdan la regla de la mano derecha que decíamos hace un momento,
va a permitir que estos círculos que hemos dibujado acá sean perpendiculares al conductor. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues simplemente nosotros podríamos tener un efecto reducido de este problema si nosotros los conductores los colocamos de esta manera. Es decir, formando ángulos entre comillas de 90 grados. Si nosotros colocamos entonces los conductores uno en contraposición del otro, formando 90 grados, vamos a tener que la corriente inducida tiende a cero, ¿no? Entonces, esta corriente inducida que decíamos acá, la corriente inducida va a ser prácticamente cero, ¿no? Igual a cero lo podemos decir, ¿no? Entonces la corriente que teníamos aquí, que generaba su campo magnético, va a prácticamente tener cero, ¿no? Entonces si se logra en todo el trayecto entre los conductores del par de cobre un ángulo de 90 grados, la corriente inducida tiende a cero. No es cero, pero se aproxima en todo caso. ¿Cómo logramos eso? A través de lo que sería par trenzado. Okay, entonces ahí estaría el otro componente que nosotros decíamos, los cables UTP y STP. Entonces, si ustedes recuerdan los grafiquitos que veíamos en internet, estos serían, por ejemplo, los pares normales y los que serían el par trenzado, estaríamos hablando específicamente de esto, ¿no? Los pares de cobre, entonces, que estaríamos directamente tomando en cuenta, por ejemplo, en un par telefónico, ¿no? En realidad, entonces, los pares trenzados que vamos a utilizar son estos de acá, ¿no? Los famosos cables UTP y STP, ¿ya? Entonces, estos cablecitos, ¿qué diferencia van a tener esencialmente? Que
vamos a trabajarlos para lo que es generalmente conexiones de datos, específicamente en redes de área local, ¿no? Entonces vamos a utilizar ¿no? Local Area Network en inglés, ¿no? Y hay dos tipos esencialmente, ¿no? Lo que sería el UTP, que viene de un shielded twisted pair, y el STP, que sería ya no un, sino shielded. A ver, vamos a agarrar a alguien al azar. Vámonos para el final, para que no digan siempre al del medio nomás escoger. Por ejemplo, a ver, Rosario Saavedra. Rosario, ¿estás? Rosario Michelle Saavedra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estamos hablando de los cables UTP-STP. ¿Qué diferencia habrá entre el shielded y el no shielded? ¿O a qué se refiere ese escudo, si lo traducimos directamente al español? Mm, ¿Será que tiene un escudo? ¿Un escudo contra qué será? Una ayudita te voy a dar. ¿Qué le llamamos este B? Campo magnético, ¿no? Entonces, ¿contra qué sería nuestro escudo? Ya te has muteado. Rosario, entonces nuestro escudo es contra el campo magnético, ¿no? A ver, ¿cómo era? magnético, sí. Apenas te escucho. Contra el campo magnético. El campo magnético. ¿Y cómo haríamos? Porque lo han investigado, ¿no ve? ¿Cómo se hacía el escudo contra el campo magnético? Sin miedo. Nadie te está viendo. Literalmente. Sí. Em, El escudo del campo magnético. A ver, lo han puesto por acá. Han puesto pared de aluminio. Ya. Ya más que una pared. Gracias. Más que una pared, en realidad sería un recubrimiento. ¿Ya? Porque si ustedes ven la diferencia, esencialmente es que le estamos metiendo aquí un pedacito de eh, aluminio, ¿no? Este es en realidad un foiler, ¿no? Este me gusta más, aquí se nota. ¿Ven? Entonces tendríamos, como quien dice, un recubrimiento extra. Este está más bonito. ¿Ven? Como una mallita, ¿no? Esta, yo no estoy haciendo, por si acaso, propaganda por ninguna de las que estamos copiando. A ver, copiado mal. Hay que copiar imagen, no el link. La diferencia fundamental acá es esta pantallita, ¿no? La pared que decían sus compañeros es la característica que nos va a permitir que sea mayormente protegido que lo que era el simple UTP, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a colocar lado a lado. Entonces, el UTP
no va a tener pantalla, mientras que este STP, que es el segundo, sí lo tendría. ¿Ya? Entonces, esencialmente, esa es la única diferencia, ¿no? ¿Por qué entonces hacemos Perdón Sí, que lo adelante, corté. Se puede, adelante. una pregunta. Eh, Usted me está diciendo con eso que el cable UTP no tiene ese descubrimiento, ¿correcto? Porque yo he comprado cable UTP y sí tiene descubrimiento, lo cual yo le he cortado para poner el RJ45. Ya, hay dos opciones. Una que no haya sido con recubrimiento, porque era STP, o la otra Ya, que estemos hablando de mayor categoría. Ya, en todo de las caso, 5. no, la categoría 5 y la 5E no tienen recubrimiento los UTP. Sí, El STP que te han sí, vendido correcto. prácticamente tiene las mismas características que el UTP, ¿ya? Y Ah, entramos a lo que sería la categoría, ¿no? claro, Claro, ya. entonces, Gracias, Inge. no hay problema. En todo caso, si te han vendido al mismo precio, mejor por ti, digamos, porque esto lo bueno que tiene es que tiene una protección contra lo que es el campo magnético, que especialmente vendría hacia afuera. Porque, ¿qué es lo que pasa con este campo magnético? No va a llegar a inducir, hemos dicho, ¿no? Prácticamente. Todo se va a inducir en lo que sería la pantallita. Claro. Te voy a mutear, Oliver. Eh, ¿Por qué la pantallita? Una vez más, para eliminar los campos magnéticos, van a inducirse solamente en esta parte de acá y no en los pares trenzados. ¿No? Hemos visto que había una versión más que tenía incluso un recubrimiento por cada uno de estas. A ese le solían llamar folded twisted pair, ¿no? Twisted pair en inglés es par trenzado, ¿ya? Entonces las categorías van a implicar mejoras para que el cable tenga la posibilidad de mayor ancho de banda y por ende no solo ancho de banda e inmunidad al ruido, inmunidad al ruido y por ende llega a tener mayores velocidades, ¿no? Esto no estoy inventándome yo, lo dice Shannon, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Shannon? Vamos a ponerlo en formulita. Nos dice que la velocidad de transmisión va a ser igual al ancho de banda, que todo esto ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Multiplicado por el logaritmo en base 10 de 1 más la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, ¿no? Entonces, si tenemos un entorno cuyo ruido es más chiquito, vamos a tener una posibilidad de una velocidad de transmisión máxima más grande, ¿no? A ver, vamos a jugarnos un cacho. A ver, por aquí adelante. Carlos Aruquipa, Paxi. ¿Estás? Carlos Aruquipa. Sí, ingeniero. ¿Te acuerdas de los logaritmos? Sí. A ver, ¿qué pasa cuando, si digamos que S es un número entero, pero n tiende al infinito? El límite de S sobre
sobre infinito, una constante sobre infinito es 0. Logaritmo de 1, 0. 0. ¿Qué significaría entonces un ruido infinito? Que es velocidad 0. Sí, sería 0. Ya. Es, matemáticamente, velocidad de transmisión 0 bits por segundo. ¿Pero qué significaría ese 0? Ya lo hemos puesto en figurillas al compañero, ¿no? Porque es facilito sacar, ¿no? El logaritmo sale 0. Y bueno, si nos vamos para el otro lado, si el ruido tiende a 0, 1 más infinito, logaritmo de infinito, infinito, infinito por b, sigue siendo infinito y velocidad de transmisión infinita. Pero ¿qué significaría eh, ese infinito y ese 0? A ver, no lo complicaremos más al compañero. Una velocidad de transmisión 0 es de que no puedo transmitir simplemente, ¿no? Es decir, si nosotros, bueno, generalmente yo hago una dinámica en el curso cuando explico este punto y voy a pedir que simplemente se imaginen, ¿no? Hay dos compañeros, uno al extremo y el otro al otro extremo del curso, pero todos se ponen a gritar al mismo tiempo y tienen que tratar de hablar los dos compañeros. ¿Ustedes creen que van a poder? La respuesta obvia es no. Porque ahorita estamos conectados 31, porque 28 personas es lo más probable que griten más que simplemente dos, ¿no? Entonces va a ser bastante complicado que puedan tranquilamente hablar entre ellos. Van a tener que gritar y tratar de gritar encima de lo que es. Entonces, en otras palabras, la potencia de la señal que van a tratar de hacerles es subirla sobre lo que es ruido. Pero si el ruido es mucho más grande que la señal, no se va a poder escuchar. Y lo mismo pasa en transmisiones digitales, ¿no? Vamos a tener el problema efectivamente de que no se va a poder transmitir, ¿ya? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos lo que es la transmisión diferida. No vamos a poder transmitir si es que hablamos de mucha bulla, entre comillas, ¿ya? Por otro lado, entonces tendríamos que si el ruido es demasiado pequeño, entonces una velocidad de transmisión infinita. ¿Qué significa este infinito, no? Cuando yo lo pongo el equivalente, a ver, por ejemplo, ahorita están conectados a Internet. eh, si nosotros habláramos de que no tienen prácticamente la velocidad, no van a poder escuchar la clase. Pero si tienen una buena velocidad, van a poder poner, por ejemplo, lo que es audio, en nuestro caso un poquito más de velocidad, video inclusive. Si le metemos más velocidad todavía, el video puede crecer hasta alta definición. Si sigue creciendo la velocidad, podemos meter 20, 30 personas, todos con videos de alta definición. Y si es infinito, pues prácticamente todo el mundo podría conectarse con ultra alta definición y no tendríamos ningún problema de velocidades, ni de latencia, ni nada, ¿no? Entonces, lo pondremos con otro ejemplo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que para septiembre, que estamos a un par de días ya que empiece ese mes, resulta que en septiembre le metemos un presupuesto que vamos a hacer, que se ha acabado la pandemia y vamos a festejar. Entonces, imagínense que le dan un presupuesto para su festejo. Y dicen, bueno, usted tiene un presupuesto de 100 bolivianos para que pueda festejar. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, vamos a ponerle a Julio Guzmán, a ver, ¿qué harías con 100 bolivianos para festejar? La verdad no soy licenciado. ¿Qué haría? Creo que no alcanzaría con 100. No, pero ¿qué harías? Tal vez un almuerzo bonito, algo así. Un almuerzo sí, podría ser. ¿No ve un almuerzo? Un buen almuerzo o una buena cena,
yo creo que un presupuesto de 100 pesos de sobra para ello, pero no alcanza para más, como decía nuestro compañero, ¿no? Bueno, como no alcanza, vamos a multiplicar por 10. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, Álvaro Choquehuanca? Vamos a subir a 1.000 pesos tu presupuesto para festejo. Ojo que tiene que volar en un día, ¿no? ¿Aló, está ahí? Álvaro Choquehuanca. No quiere festejar, creo. A ver, lo haremos rapidito, me voy al otro extremo. A ver, Gary Salles, ¿qué harías con 1.000 bolivianos para festejar? No sé, invitar un buen rancho a mi Ya, familia. puede ser lo mismo con familia, amigos, ¿no? Ahora extrañamos más a la familia que a los amigos, ¿no? Resulta. A Cuando yo los preguntaba amigos, el año pasado, voy a llevar a todos mis amigos, así decían. Pues no cuando decía 1.000, sino cuando le ponía yo 10.000 bolivianos, ¿no? Que decía que había que sí o sí hacer volar una noche. No, yo voy a poner una fiestita, decían. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos un presupuesto ilimitado? ¿No? Entonces ahí podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no ve? Esa es la idea justamente de una velocidad de transmisión ilimitada, ¿no? No es que, la- que el límite lo da la velocidad, sino el límite lo da lo que vamos a poder hacer con esta velocidad, ¿no? Entonces, como va creciendo la velocidad, pues bueno, vamos a tener mayores posibilidades de hacer más cosas, ¿no? Entonces, esencialmente es lo que ocurre con lo que nosotros denominamos las categorías, ¿no? Vamos a ir mejorando esencialmente el cable de tal manera que vamos a tener mejores velocidades, ¿no? Si nosotros hacemos una búsqueda rápida en Internet, por ejemplo, de un cable UTP categoría 10, a ver, aquí estamos. Miren, en la misma Wikipedia, y a ver si está actualizado esta vez, ¿no? Aquí estamos hablando de, por ejemplo, algunas características de los distintos cables. Nosotros a partir de la categoría 3 es que utilizamos prácticamente para lo que es eh, la transmisión, más que nada de voz, de telefonía nada más, ¿no? Por ejemplo, justo aquí está, ¿no? Usado en telefonía. En el caso de lo que es redes de datos, hablamos a partir de la categoría 5, ¿no? La 5, la 5E, justamente la que han comprado su compañero. Si nosotros hablamos de categoría 6, esencialmente estaríamos hablando de cables de red que nos van a poder llevar hasta lo que es 10, un gigabit por segundo. Y si hablamos de categoría 7, 7A, directamente estaríamos hablando de velocidades mucho más grandes que se van a poder lograr. Estaríamos hablando de cables alrededor de 1 gigabit por segundo. Y si nosotros tomamos en cuenta lo que sería, por ejemplo, los futuros cables categoría 9 y 10, estaríamos tomando en cuenta, bueno, todavía no lo han liberado, lo que es la categoría 9, la 8 supuestamente ya está en funcionamiento, ya se puede trabajar, pero no es común tratar de encontrar lo que serían cables categoría 8 para adelante, ¿ya? En ese sentido, vamos a bajar lo que serían las características a aproximadamente lo que serían estos dos cables, ¿no? Lo que sería la categoría 7 y la categoría 7A, que son directamente los que se está utilizando actualmente, ¿no? No sé si vale la pena citarlo esto porque es de Wikipedia, pero el cuadrito es válido. Ya, entonces eh, voy a copiarme simplemente los extremos.
el ancho de banda de esto que sería la categoría 10. Y me voy a ir al más sencillito. Esta sería nuestra categoría 5. No, las velocidades que nosotros podíamos alcanzar, por ejemplo, lo ponemos aquí ancho de banda, porque pues me olvidé que era B. ¿No? Estaríamos hablando entonces de ese rango, que significaba en categoría 5, que podía llegar directamente a lo que era 100 megabits por segundo, que es lo que manejaba un fast Ethernet. En algún caso han llegado con la 5E hasta 1 gigabit por segundo, ¿no? Que se da cuenta que podemos ampliar lo que sería la relación que tendríamos acá, señalar ruido en esto. Y la categoría 6, por ejemplo, estaría apuntando a lo que sería mejores prestaciones. Ya tiene un pequeño centro. A ver, vamos a chequear aquí lo que sería categoría 6. Aquí está justamente el que hemos copiado. No, que lo tenía al otro lado. Bueno, ya, está bien. Que tiene este centrito de poliéster o plástico, si ustedes gustan, que impide que este destensado desaparezca, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos también lo que es los distintos cables que vamos a tomar en cuenta. Si esta está bonita la imagen, la vamos a poner a este lado. Entonces, por un lado tenemos las mejoras de los cables como sí mismos para poder trabajar con lo que sería. Y por un otro lado tendríamos que se mejora también lo que sería la categoría con otras aproximaciones que nos van a permitir, por ejemplo, como está acá, que no se destrence el par trenzado, si valga el término. ¿Ok? Bueno, eso estaríamos hablando de lo que es esencialmente los distintos medios de transmisión guiados en lo que se refiere a pares de cobre, ¿no? Un otro aspecto que nosotros teníamos que tomar en cuenta para hoy era lo que es el cable coaxial, ¿no? Y nuestro cable coaxial vamos a tenerlo de tal manera que vamos a seguir optando por la caracterización. ¿Cuál es la relación que nosotros vamos a tener de cable coaxial? A ver, uno más bonito. Este está en español, este lo buscaremos. Ya, esencialmente, ¿qué tendremos en nuestro cable coaxial? ¿Ya? El cable coaxial vamos a tener esencialmente dos conductores, ¿no? Un conductor que va a estar al medio y otro conductor que va a estar en la parte exterior, ¿no? Entonces, el cable coaxial, ¿por qué le estamos dando esa forma? Si obviamente salta a la vista que este cable es mucho más caro que el par trenzado que teníamos anteriormente. Resulta que el cable coaxial que nosotros vamos a utilizar, como su nombre lo indica, vamos a utilizar ejes concéntricos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a explicar un poquito acerca de ello. Y vamos a colocar acá lo que podría ser el cable coaxial, ¿no? Entonces tendríamos esencialmente en la parte de afuera un anillo y en la parte de adentro un conductor sólido.
De ahí su nombre justamente, de cable coaxial, ¿no? Vamos a tener que estos dos son concéntricos, ¿no? Entonces, al ser concéntricos, esa característica lo que nos va a dar es que si manejamos los campos magnéticos que decíamos hace un momento, estos campos que hablábamos de acá, lo que va a generarse es con un efecto radial hacia afuera, ¿no? Y por la regla de la mano derecha, el otro conductor lo que va a tener es hacia el otro lado. En otras palabras, el campo eléctrico que genere uno de los cables va a ser contrarrestado, entre comillas, por el otro cable, ¿no? Obviamente esto de manera ideal, ¿no? En un sentido más estricto no es tan perfecto, ¿no? En todo caso, lo que tendríamos directamente con nuestro cablecito coaxial es que el efecto del campo magnético es cancelado entre los distintos conductores. ¿Ok? Esto es relativamente importante porque resulta que si se elimina este efecto, entonces ya no tendríamos el problema de la diafonía que existía en los cables coaxiales, ¿no? Digo, en los cables que no eran coaxial, perdón, en los cables del par de cobre normal. Y entonces el par trenzado iba a lograrse que tenga una mejor caracterización en lo que se refiere a esto del campo magnético. Esencialmente, entonces, ese es el punto más importante que tendríamos de la caracterización de este tipo de cable, ¿no? ¿Cuál es el uso que más se le da a esto? Es para la parte de televisión y transmisión directamente a lo que son las antenas, ¿no? Entonces, no van a encontrar cable coaxial directamente que hable respecto a lo que es, por ejemplo, transmisión de datos, especialmente a lo que son redes de área local, ¿no? Si tratan de encontrar cualquier información, generalmente cuando trabajamos con esto les doy, entre comillas, tarea para la casa y no falta el compañero que se pone a leer y dicen la máxima velocidad de transmisión que se tiene en cable coaxial es de 10 megabits por segundo. Y resulta pues que esto no es cierto, porque eso estaba bien para los años 90. Nosotros ahorita podemos transmitir más de 100 canales de televisión eh, en, en formato analógico sin comprimir y se pueden multiplicar hasta 1000 si es que nosotros utilizamos canales de datos comprimidos, ¿no? Actualmente se puede llegar a transmitir incluso datos hasta 100K, ¿no? Entonces, ¿qué nos implican los famosos 4K que tanto hablaron en el Mundial Corea-Japón hace unos años atrás? Significa que estamos hablando de 4000, sí, 4000 bits por segundo, 4 kilos. Y eso que implicaba una alta tasa de refrescamiento, ¿no? Obviamente, si nosotros hablamos de velocidades en video, ya desde esa época se han escalado también, ¿no? Si ustedes observan las velocidades que se tienen, ¿no? Entonces tenemos una varia cosa, ¿no? Estamos hablando de 4K, etcétera, por ejemplo, la que decíamos un momento. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente 50 megabits por segundo, por ejemplo, ¿no? Y solamente a una tasa de refrescamiento de 60, perdón, tramas por segundo, que para la mayoría de los casos es suficiente para el video,
donde tendríamos problemas en videos de ultra alta definición, donde esta tasa suele pasar hasta 200, ¿no? Especialmente los gamers exigen una tasa de refrescamiento de 200 cuadros por segundo, ¿no? Para que pueda tener jugabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, si es que transmitiéramos un vídeo de alta definición a lo que sería la característica de un gamer, estaríamos hablando de que, bueno, esto no habría que multiplicarlo aproximadamente por 3.2, algo así, ¿no? Entonces, estaríamos tomando en vez de 50, rondando a lo que serían los 1800, perdón, los 180 megabits por segundo por cada canal de transmisión, que ahorita nos parece alto, pero yo les aseguro que de aquí a unos años es muy probable que todos exijamos mínimamente esa velocidad, tanto en nuestros teléfonos como en nuestros televisores en casa. Pero bueno, veremos lo que pasa de un futuro, ¿no? Y cuando hablamos de tantas velocidad, el cable coaxial también ya nos queda chico, ¿no? Entonces, pasamos de lo que sería el cable coaxial al cable de fibra óptica, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una pequeña demostración de lo que sería el cable de fibra óptica, queremos ver precios, así que ya ahí nomás. Y vamos a ver la caracterización de esta fibra, ¿no? A ver. Aquí están los conectores. Componentes más. Claro, podíamos dibujarlo, pero ¿para qué vamos a dibujar? Sino directamente vamos a tomar en cuenta. ¿No? Aquí está lo que sería el núcleo, por donde efectivamente vamos a hacer la transmisión. Aquí tendríamos lo que es el revestimiento de este núcleo, una cubierta que se parece a lo que sería un cable normal, ¿no? Y una cubierta externa más de protección final, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a tener una cosa como esta ya, ¿no? Si ustedes observan, aquí tendríamos ya lo que serían no una, sino varias fibras, ¿no? Y cada una de estas va a tener una misma caracterización de recubrimiento. A ver, vamos a ver otro ejemplito. Bueno. Entonces, la característica esencialmente, como su nombre lo indica, es que la transmisión ya la vamos a realizar no a través de la electricidad, como decíamos antes, sino a través de lo que sería la luz. ¿Ya? Y esencialmente tenemos tres tipos de fibra: modo, multimodo, con índice escalonado, y multimodo con índice gradual. Entonces, la característica fundamental de esto es que nosotros vamos a tomar en cuenta la forma en que esta cuestión va a ser fabricada, el núcleo. Esta forma de recubrimiento que nosotros vamos a tener en nuestra fibra óptica nos va a permitir que nosotros podamos mejorar las características de transmisión de nuestra fibra óptica. ¿Ya? No sé si hay alguna preguntita hasta acá. Ya hemos hablado del coaxial y vamos a entrar a lo que es
la fibra óptica. Obviamente esto va a ser bastante básico, así que no sé si hay alguna preguntita. Yo estoy mientras tanto preparando el PDF para enviarles. Entonces habríamos ya visto lo que hemos charlado para hoy. Bueno, hay características básicas que nosotros vamos a tomar en cuenta en lo que se refiere. Estamos a 25, ¿no? Hay que cerrar esto antes de cambiar. Entonces, lo que tendríamos esencialmente que tomar en cuenta es las características que hemos visto en la anterior clase, la semana pasada, es decir, velocidad, ancho de banda y lo que es la velocidad de transmisión, el ancho de banda y la atenuación esencialmente, para poder elegir el medio de transmisión más adecuado para una transmisión de larga distancia, ¿no? Porque es lo que nos compete como carrera esencialmente, ¿no? Y es justamente la primera competencia que vamos a adquirir en la materia. Habiendo conocido las velocidades máximas, nosotros vamos a poder elegir directamente qué tipo de medio de transmisión. Entonces, para la próxima clase, lo único que les voy a solicitar es que ustedes descarguen un datasheet de lo que sería, vamos a empezar por el cable coaxial, que es prácticamente lo que estamos viendo hoy día. Y en el cable coaxial, ustedes, esencialmente lo que vamos a verificar es esta característica de la atenuación, ¿no? A través de lo que sería el datasheet, ¿no? Lo que es la hoja de datos de un cable coaxial, ¿no? Entonces, respecto a eso, nosotros vamos a poder hacer un diseño. ¿Ok? Entonces, para la siguiente clase, lo que tenemos que hacer es descargar, repito una vez más, datasheet de cable coaxial. Tenga propiedad de atenuación por distancia. Porque hay algunos que no tienen. Entre sus características, ¿no? Entonces, eso lo vamos a guardar y les paso inmediatamente. No sé si hay alguna preguntita o comentario. Yo creo que por chat estaban preguntando alguna cosa, a ver. No estoy compartiendo nada, Jorge. Simplemente la atenuación por... bueno, les voy a enviar en un archivito eso más. Datasheet de un cable coaxial con atenuación por distancia, ¿no? Porque resulta que nosotros vamos a poder medir la atenuación dadas las características de que un medio físico, a ver, para que no estén viendo blanquito, me colocaré camarita. Le había puesto al principio cámara, ¿no? Pero bueno. Vale.
Ok, entonces, lo que tendríamos que ver para la siguiente clase sería las características de atenuación eh, de cable coaxial, tomando en cuenta la característica de atenuación por distancia, ¿no? ¿Por qué este dato es importante? Porque resulta que nosotros vamos a tomar en cuenta la característica de la atenuación en un medio que supuestamente debería ser uniforme según las normas de la OITT y las locales, que nos permita realizar un diseño acerca de lo que sería la transmisión, ¿no? ¿Y por qué con cable coaxial? Porque, bueno, el cable coaxial directamente es uno de los elementos que lo tenemos más a la mano y ustedes lo podrían incluso comprar, ¿no? Resulta que nosotros podríamos fabricar también lo que serían patch cores de todos los elementos que hemos hablado hace un momento, ¿no? De un cable UTP, de un cable STP, de un cable coaxial y obviamente también de lo que es un cable de fibra óptica, ¿no? En ese sentido, entonces, suele haber un experimento que se suele hacer, ¿no? Ya manejamos nuestro primer laboratorio, me acuerdo que desde que he empezado a dar la materia, aunque es una materia teórica, hacíamos el ejercicio de fabricar nuestros patch cords, ¿no? Yo les invito a que ustedes lo hagan también, es relativamente sencillo. Yo creo que el día viernes podemos hacer una demostración de los patch cords de cada uno de estos, pero adicionalmente lo que estamos quedando, ¿no? Que investiguemos acerca de lo que sería el cable coaxial, ¿no? Eso se les voy a enviar inmediatamente al chat una vez que acabe nuestra clase. Y si no hay alguna pregunta, ahí habríamos acabado nuestra sesión de hoy día. Ok, silencio otorga, ¿no? Entonces significa que no hay ninguna consulta ni comentario acerca de lo que hemos visto hoy día ni de lo que es la tarea, ¿no? Les voy a entonces habilitar. Adelante, Irina. Inge, disculpe, tengo problemas con internet y no le he escuchado muy bien. ¿Qué es lo que hay que descargar? Dijo algo de descargar. Datasheet. De cualquier lugar de Google, en Google buscan cable coaxial datasheet y van a encontrar al tiro, ¿no? Pero la cuestión es que ustedes busquen entre ellos lo que sería la atenuación como una de las características fundamentales. ¿Esto cuánto les tomará? Unos 3 minutos. No creo que tenga mayor problema. No quiero yo pasarles un datasheet porque justamente el ejercicio, cuando lo hacemos ahorita tenemos, bueno, seguido ya una persona, pero tenemos 31 personas. Resulta que hay la posibilidad de tener 31 datasheets distintos, ¿no? En cambio, si yo les paso uno sobre uno, vamos a trabajar todos, ¿no? Hablando de eso, esta semana ya vamos a habilitar la parte de la sesión. Es decir, vamos a trabajar, por ejemplo, ya hemos hecho 2 investigaciones y las vamos a subir en un solo archivito a lo que sería la plataforma Classroom, que la gente que no esté en la plataforma vaya conectándose, lo tenemos en la descripción del grupo como mensaje destacado. Y acabando la clase ya pueden ir subiendo, si gustan en Word o si gustan en PDF, que yo prefiero PDF porque el PDF lo pueden abrir en cualquier elemento, no solamente en computadora, sino también en teléfono, etcétera. Y ahí vamos a poder ya tener, ¿no? Y es simplemente presentación, resumen. Pero ahora los voy a matar. ¿Por qué? Porque les voy a pedir que este resumen de las últimas 2 clases que hemos hecho, lo van a hacer en una sola página, pero a mano. ¿Cómo que a mano?
si nos acaba de decir en Word o PDF, así, o si quieren ya también puede ser foto. La idea es que ustedes esa, esa paginita hecha a mano la puedan subir a la clase y al transcribirlo, porque obviamente a mano sí o sí hay que transcribir, ustedes lo van a poder realimentar, ¿no? Entonces, tendríamos hasta, a ver, ahorita estamos en 25, hasta el 31, ¿les parece bien? Un día antes, una semana para hacer la transcripción. Los que están de acuerdo con una semana, levanten la mano. Los que no, para la próxima clase sería la siguiente opción. Ingeniero, disculpe, está hablando sobre la tarea, las dos tareas que nos dio, ¿verdad? Sí, sí, es que lo podemos llamar tarea. Ah, ya, investigación. Y a ver, tenemos una, todavía estamos ahí con 4 nomás sobre 30. Nadie más levanta la mano. 5 sobre 30, si no va a ser para el viernes. Sí, una semana ahí. Ya, una semanita. Y ahí hay bastante gente que sí se animó a levantar. Inge, para el lunes. Inge, para el lunes. Hasta el martes sería, pues, en todo caso, una semanita de tiempo. Estaríamos hablando del 31, no, primero estamos mal. El 1 de septiembre ya sería la próxima clase, ¿no? Sí, estamos hablando de martes. O si quieren para el lunes también, no hay lío. Ustedes lo pueden ya subir a partir de la medianoche. Les voy a habilitar ya para que ustedes puedan subir en la plataforma. ¿Ok? A ver, algo nos estaban preguntando por chat. Está bien, dice. Bueno, ok, compañeros, entonces acabamos aquí la sesión. Un abrazo, que tengan buena noche y nos veríamos el día viernes a las 6 de la tarde con ustedes. ¿Listo? Un abrazo. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Chao, chao.